nuestro tiempo son más que meros resultados electorales en toda la importancia que tiene sobre el tiempo presente y sobre cómo se van a definir las políticas públicas en los distintos países en los próximos años. Tienen también un rasgo epocal, nos ayudan o nos deberían ayudar a reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, en nuestro tiempo, para que determinadas opciones políticas prevalezcan sobre otras. Bueno, es el propósito de lo que queremos hacer a partir de este momento con esta entrevista, saludando a la académica de la Universidad de Concepción, especialista en relaciones internacionales y muy en particular de Europa, Paulina Astroza. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que podamos conversar a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Patricia. No, gusto de conversar contigo de estos temas. Sí, pues bueno, yo prefiero partir la entrevista dándote así la palabra con una pregunta bien abierta, ¿no? A veces hago la misma pregunta, ¿no? Si tú me ayudaras a titular, ¿no? ¿Qué deberíamos titular en relación a la elección? ¿Qué es para ti lo más importante donde habría que poner atención? Y luego vamos haciendo algunas bajadas específicas. ¿Nos estamos refiriendo específicamente a la de Francia? A Francia, sí, a Francia, sí. Después vamos a hacer algunas combinaciones con lo del Europarlamento, la situación europea en general, pero partamos por Francia. Crónica de un populismo anunciado. Si tuviera que ponerle un título al libro o a la conferencia o a la portada del diario, sí, claro. O a la portada del diario o esto mismo que vamos a conversar. Porque ya lo veníamos conversando hace años, ¿sí? Tú y yo, y creo que un poco ya lo veníamos adelantando y bueno, Francia también llegó a este punto. Sí, este populismo, ¿de qué está hecho, Paulina? Porque, a ver, se habla mucho, ya hay muchos libros también, mucho desarrollo académico sobre el tema de las extremas derechas, que tienen muchas similitudes entre sí en su modo de hacer política, pero también tienen diferencias respecto a los modelos económicos, respecto a los contextos específicos en los cuales se desarrollan. Y permíteme agregar que Francia no es cualquier país, ¿no? ¿Qué podríamos decir que distingue a la extrema derecha francesa? Partiendo por un dato que doy para que quienes nos están escuchando y viendo lo sepan, de los partidos de extrema derecha que conocemos hoy día y que tienen posiciones relevantes en el mundo, el partido de Marine Le Pen es el más antiguo. Sí, se creó en 1972, fue su padre, Jean-Marie Le Pen, quien crea este partido y que, bueno, con frases, con ideas, con opiniones muy extremas por parte de su padre, el cual ella, y esa es una de las claves de por qué hoy día los franceses no solamente votan por este partido, que fue un paria durante tantas décadas, y se creó este cordón sanitario para que en ningún momento pudiera llegar al poder. Hoy día los franceses no solamente votan por este partido, sino que dicen que votan por este partido y trabajan para que este partido gane. Y ha sido en parte también por esta suavización que ha hecho Marine Le Pen de las propias ideas de su padre, que ¿qué tanto de estrategia y de convencimiento hay? La verdad es que tengo mis dudas, creo que hay más estrategia que otra cosa, pero para efectos del público y ganar los votos le ha funcionado el ir incluso alejándose de su padre. Llegó un momento en que dejó a su padre de lado para que esa figura no fuera tan chocante para el electorado francés y se atreviera a saltar el Rubicón, digamos. Ahora, lo primero que hay que señalar y que creo que es muy importante para quienes nos escuchan, que cuando hablamos de populismo, cuando yo hablo de populismo, no me estoy refiriendo a demagogia, que normalmente, y digamos en la conversación, sobre todo de los políticos, de los medios, hablar de populismo es como decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando y lo tuyo es irresponsable. Lo tuyo es más demagogia. No, el populismo al cual nosotros nos estamos refiriendo, aquellos que hemos ido trabajando el tema, grandes intelectuales que están detrás de estas ideas, nos estamos refiriendo a aquellos partidos, movimientos, grupos que dividen a la sociedad en dos grandes grupos. Uno que es una élite corrupta y el otro que es un pueblo virtuoso. Y que esta tensión entre esta élite corrupta con este pueblo virtuoso
es lo que tensiona finalmente las relaciones en una sociedad. Sí. De eso hablamos de populismo, de los que tienen esa idea que separan a la sociedad en estas dos grandes divisiones. Por lo tanto, no es lo mismo cuando se usa el término como peyorativo de irresponsable, demagogo, que hace pensar más en los populismos de los años 60, 70 en América Latina, con una irresponsabilidad fiscal o un aumento del gasto fiscal, etcétera. No, lo que estamos hablando ahora es de otra cosa. Entonces, para que nos ubiquemos bien, efectivamente, los partidos de extrema derecha, hay distinción entre extrema derecha, ultraderecha, derecha radical, pero yo no quiero entrar tanto en detalle. Hay diferencias entre ellos, tienen un nivel de separar justamente a esta élite corrupta de este pueblo virtuoso, del cual obviamente ellos son representantes de este pueblo virtuoso, y que luchan contra esta élite corrupta. Élite corrupta que serán los partidos tradicionales, o serán los banqueros, será Macron, en este caso, serán las grandes empresas, y que lleva además consigo un descontento que parte como malestar, termina en ira, ya lo hemos visto con el caso de los chalecos amarillos, en el cual están en contra de los incumbentes, en contra del gobierno, de esa élite. Entonces, esos elementos se han ido dando en muchas partes, pero particularmente en Francia. Paulina, esta elección ocurre, hay que repasar rapidito, esta elección ocurre porque el presidente Macron la convoca sin que estuviera obligado a hacerlo, ¿no? O sea, el resultado de la elección del Europarlamento fue muy mala para Macron, pero esto de decir, me fue tan mal que vamos inmediatamente a las urnas, es temerario, ¿no? A Pedro Sánchez le resultó en España, aquí todo da a entender que no resultó. Y lo quiero vincular con otro tema, que es que, corrígeme tú si voy a decir algo que no es, habitualmente las elecciones legislativas en Francia no tienen tanta participación como las que tuvieron las del domingo pasado, como que de alguna manera el escenario que precipitó Macron hizo que la gente concurriera masivamente a las urnas, ¿no? Te pregunto qué es lo que hay ahí, porque para bien o para mal, lo que uno no podría decir de esta elección es que no es representativa del pueblo francés, porque tuvo la mayor convocatoria, tengo entendido, desde 1981. Así es. Mira, aquí hay dos cosas y que es importante también explicarle a la gente para poder entender el sistema francés, que es bastante complicado. ¿Por qué no es lo mismo lo que hizo Macron de lo que hizo Pedro Sánchez en su momento? Que se parecen, pero no es lo mismo. Porque ambos habían perdido una elección. En el caso de Pedro Sánchez había perdido las regionales y locales, donde el PP había avanzado y había arrasado realmente. Y por otro lado nos encontramos con Emmanuel Macron, que perdió en las elecciones al Europarlamento, que siempre había perdido. De hecho, siempre en las elecciones al Europarlamento, las últimas por lo menos, había ganado el Frente Nacional o Agrupación Nacional, como se llama ahora el partido de Le Pen. Había ganado por poco o había sacado menos votos, como en la última elección, pero esta vez sacó el doble. Por lo tanto, hubo por parte de Pedro Sánchez como por parte de Emmanuel Macron, tuvieron una derrota electoral. Ambos lo que hacen, porque constitucionalmente lo pueden hacer, es disolver el Parlamento para que la Cámara Política sea, en definitiva, disuelta para nuevas elecciones y sea el pueblo, sea la ciudadanía, quien defina el impasse político y determine cuál va a ser el nuevo gobierno. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que Macron nos está jugando el seguir siendo presidente de la República. Porque a diferencia de Sánchez, que es un sistema parlamentario clásico, en el sistema de Francia es un sistema semipresidencial o semiparlamentario. Esto significa que el presidente de la República en Francia, desde la Constitución de 1958, la Quinta República, es elegido directamente en las urnas por los franceses y dura 5 años en su cargo. Antes duraba 7, ahora dura 5. Hubo una modificación hace unos años atrás. Por lo tanto, Macron sigue hasta el 2027. En cambio, Pedro Sánchez, como es un sistema parlamentario, su puesto de jefe de gobierno dependía de la mayoría que obtuviera en el Congreso, en el Parlamento. Le costó sangre, sudor y lágrimas conseguir esos 7 votos que le faltaban a Pedro Sánchez, habiendo perdido la elección, porque la elección la gana
en mayoría el PP, pero para formar coalición en un sistema parlamentario tú tienes que tener la mayoría absoluta de los escaños. Y a él le costó todo esto de la ley de amnistía, negociar con los independentistas, con los catalanes, etc. Logra mantenerse en el poder. Aquí es distinto. Aquí, de manera temeraria absoluta, muchos critican a Macron, muchos, incluso su propio partido, de lo que hizo, y de manera con tan corto plazo, porque en el fondo 3 semanas duró la campaña. La primera vuelta fue este domingo, la segunda vuelta es el próximo domingo 7 de julio, y él hace una apuesta. ¿Cuál era la apuesta de Macron y por qué con tiempos tan cortos? Era que no se uniera ni la centro derecha con la extrema derecha, ni la centro izquierda con la izquierda más radical. Él jugaba a eso y tratar de esos electores que no han ido normalmente a votar, tal como tú lo dices, se movieran, pero fueran ante estas dos alternativas de extremos, se fueran por el centro, cosa que no logró. Segundo, tú tienes razón, y esto es muy importante para otra cosa que quiero explicar, para que entiendan estas elecciones, es que efectivamente el índice de participación en las primarias, en la primera vuelta legislativa en Francia, normalmente era menos del 50%. Y esta vez fue más del 70%. Esta vez fue el 68%. Casi 70%. O sea, hubo 18% más que se movilizaron a votar. Ahora, normalmente en el sistema francés, primero es la elección de presidente de la República y al mes siguiente es la elección de la Cámara Política, de la Asamblea Nacional Francesa. Y suele ocurrir que esa mayoría que logra el presidente en la elección presidencial se traspase esa fuerza a la elección de la Asamblea Nacional y por lo tanto gana su mismo partido o bloque. Por lo tanto, el gobierno que surge de la Asamblea Nacional es del mismo color político del presidente. Ahora, lo que puede ocurrir, y en el sistema francés ha ocurrido 4 veces, con características distintas a esta posible 5ª vez, es que en la Asamblea Nacional Francesa, que se va a determinar finalmente el próximo 7 de julio, pongámonos en el escenario que lograra mayoría absoluta, necesita 289 escaños, el partido de Marine Le Pen, que lo lograra. Esto significaría que el gobierno francés saldría de esa mayoría y el primer ministro sería el líder de esa mayoría, que sabemos que es Jordan Bardella. Por lo tanto, pasaría lo que en el sistema francés se llama cohabitación política, en que el presidente de la República tiene un color político y el primer ministro y el gobierno tiene otro color político. Y en este caso sería... bajo una jefatura está las políticas de Estado y la política internacional, y bajo la otra, la cosa más legislativa, más interna, ¿no? No es tan fácil. Ya. Ahí viene el problema. Ya, Paulina, explica. Ahí viene justamente, porque este sistema de la Quinta República, que empieza a funcionar en 1958 con Charles de Gaulle, no parte con una cohabitación política, es el gaullismo quien inicia esto, pero resulta que el presidente de la República en Francia sí tiene algunas atribuciones gubernativas y el gobierno tiene funciones gubernativas. Entonces, la cohabitación política no es fácil. No es lo mismo a lo que ocurre en los sistemas parlamentarios clásicos, en el cual tú tienes un gobierno, en el cual es el Ejecutivo la parte de jefe de gobierno y donde el jefe de Estado es o un monarca o un presidente elegido dentro de, sea el Senado u otra forma, pero no es elección popular. Donde el jefe de Estado se transforma finalmente en un árbitro dentro de este sistema o tiene algunas funciones que es para resolver ciertos temas muy puntuales. Por ejemplo, el presidente en Alemania o el presidente en Italia. O si pensamos en la reina de hoy día, el rey Carlos III, o en el Reino Unido, o el rey Felipe VI en España. Ellos, como jefes de Estado, tienen un rol muy acotado y neutral. En cambio, en el sistema semipresidencial o semiparlamentario francés, no ocurre eso. El presidente tiene funciones gubernativas,
Entonces, las veces que ha habido cohabitación política, ha habido problemas entre Lionel Jospin y Chirac, entre Chirac y Mitterrand. Hubo problemas porque hay temas en los cuales sí tienen atribuciones. Ahora, cuando no hay cohabitación política, el primer ministro y el gobierno pasan a ser el brazo derecho del presidente de la República y que se despliega completamente porque en el fondo forman gobierno ejecutivo completo entre el presidente y el primer ministro. Lo que no ocurre cuando hay cohabitación política. Ahora, las cohabitaciones anteriores han sido entre la centro-derecha y la centro-izquierda, es decir, entre el Partido Socialista francés y entre la derecha tradicional francesa, donde estaban ambos en el centro. Sí. Ahora ocurriría una cohabitación política distinta, con una extrema derecha, con un presidente centrista, liberal, y que además es muy pro Unión Europea, y con un partido que es muy euroescéptico. Y estamos hablando de Francia, que junto a Alemania son el corazón de la integración europea. Por lo tanto, esa es la complicación que hay. Totalmente. Estamos conversando con Paulina Astroza a esta hora de la mañana. Paulina, en la sociedad francesa ha habido, entre otras, pero me atrevería a decir, dos grandes tensiones o dos grandes movilizaciones en el último tiempo. Una contra el aumento de las jubilaciones y otra que fue bien performática, ¿no? Esta de los agricultores que llevaron los tractores a París. En principio molestos por la inflación y por la inseguridad que producía la guerra en Ucrania, pero con una molestia de arrastre que tiene que ver con los subsidios, que tiene que ver con la libre competencia como obra de las importaciones y así sucesivamente. Entonces se produce esta paradoja que la vimos también aprovechada por Trump en Estados Unidos en su momento, de que aparece una extrema derecha protegiendo a los desprotegidos, ¿no? A aquellos que antes votaban por la izquierda, ¿no? Y que empiezan a ver a la globalización como una amenaza, ¿no? O al retroceso del estado de bienestar como una amenaza, y ahí parecen capitalizar muy bien. ¿Qué es lo que hay en ese trasfondo, ¿no? ¿Y qué preguntas instala? Porque este sentimiento antieuropeo que promueven dirigentes como Marine Le Pen ve un poco de eso, ¿no? De esa molestia que se va acumulando con el paso del tiempo. Mira, el tema de los agricultores, el tema de los chalecos amarillos en su momento, el tema de las pensiones, por otro lado, son temas fundamentales en Europa. El tema de las pensiones en especial porque tienen una realidad que es la pirámide invertida demográfica. Por lo tanto, tienen un estado de bienestar que cuesta caro y cada vez están teniendo menos juventud que lo mantenga. Y necesitan inmigrantes. Y aquí viene la paradoja para el partido de Marine Le Pen, que es muy, y ha sido muy, aunque está cambiando un poco el discurso, pero ha sido muy contrario a la inmigración. De hecho, para Marine Le Pen y para su partido, lo ideal sería, en su momento era terminar con la Unión Europea, era poner las fronteras, era poner los controles y era echar a todos los inmigrantes. Pero resulta que Francia necesita inmigrantes y quien mueve la economía mucho son los inmigrantes. Entonces, por un lado tienes el tema de las pensiones, y el tema de las pensiones fue digamos que fue uno de los temas voto castigo que tuvo en esta oportunidad Emmanuel Macron, porque efectivamente lo que estaba planteando era aumentar la edad de jubilación. Por este hecho real que el estado de bienestar y sobre todo todo lo que es la burocracia, la administración francesa, tiene un costo enorme y que cuando no tienes crecimiento económico, no tienes cómo mantenerlo. Y Europa viene viviendo una etapa muy complicada de crecimiento económico, sobre todo desde el año 2008, en que se produce esta gran debacle financiera de Lehman Brothers en Estados Unidos, que toca muy fuerte la crisis a Europa, donde casi llegaron a colapsar con el euro. Recuerda que lo conversamos varias veces. Ese es un tema. El segundo tema es que y para eso hay que irse a las fuentes mismas de la integración europea. Cuando se crea la primera comunidad europea, que es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, después de la Segunda Guerra Mundial, y se dicen, bueno, aquí no queda otra que unirse, porque, bueno, ha sido
el factor determinante político para que se cree la Unión Europea era no volver a una nueva guerra, y en esa nueva guerra partiera nuevamente por esta eterna rivalidad franco-alemana. Entonces, lo que se plantea es crear esta CK, que es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Poner en común la producción del carbón y el acero para que efectivamente pudieran empezar la industria alemana, sobre todo, a poner a 100% las máquinas y empezar a hacer que Alemania en particular, empezar a producir su industria, que siempre ha sido competitiva y siempre ha sido el motor de la economía. Pero para eso, los franceses le dicen, bueno, si quieres, y luego pasar a la Comunidad Económica Europea, si quieres un solo mercado, le dicen a los alemanes, tú quieres exportar tus productos industriales a todo un mercado, pero eso significa para nosotros un costo, porque nosotros no tenemos el mismo ritmo y la misma capacidad en la industria, y tenemos la agricultura. Y el fuerte de Francia en particular, y varios países, incluyendo Países Bajos en aquella época, Italia, incluyendo a Bélgica, ya a los otros países, entonces le dicen, bueno, aquí hay un tema en que si es así, también los agricultores tienen que tener un beneficio de esta integración. Uh-huh. Y se crea el tema de lo que se llama la política agrícola común, que son subsidios a la agricultura. Y esto es como la contrapartida de Alemania, que Alemania es exportador neto, bueno, también que ganaran los otros países a través de estos subsidios. Estos subsidios agrícolas se comían gran parte de lo que era el presupuesto de las comunidades y eso se fue bajando. Pero los agricultores reciben bastantes subsidios hasta el día de hoy. Uh-huh. Lo que pasa es que esos subsidios agrícolas van al 80% de los latifundistas y de los agricultores que tienen más ingresos. Uh-huh. El 20% va a los agricultores más pequeños. Y de esos más pequeños, solo un 3% va al agricultor artesanal. Y ellos son los que sienten que además con esto del cambio climático, el Pacto Verde, el tener que luchar ahora, la inflación, uh-huh. Pero la inflación también está unido a que les han ido subiendo los impuestos. Los chalecos amarillos, de hecho, te lo recuerdo, la protesta fue porque Emmanuel Macron subió el impuesto al diésel y quitaba ciertos subsidios al diésel. Y resulta que los agricultores con lo que más se mueven es con diésel. Sí, y en la parte rural también, y esto es importante, se mueven también con diésel. Y eso les hizo la vida más cara. Y el voto hoy día, viendo los resultados, el voto del partido de Marine Le Pen es un voto fundamentalmente rural, uh-huh. Es un voto agricultor, es un voto que no está en las grandes ciudades, y es un voto el cual son personas que tienen problemas para llegar a fin de mes. Sí. Paulina, estamos súper pasados en el tiempo, pero finalizo con esto porque te quiero hacer una última pregunta, apelando a tu capacidad de síntesis, porque ni siquiera es una pregunta, es un comentario, porque sé que de esto podríamos hablar toda la mañana. En los actos de agrupación nacional se ven banderas francesas por doquier, ¿no? El domingo fueron las manifestaciones espontáneas de lo que se llamó movilizaciones antifascistas, ¿no? Muchas banderas de la diversidad sexual, de Palestina, de Argelia como símbolo del colonialismo francés, de países africanos de los cuales provenían los inmigrantes, y cuando yo veía estas banderas decía, aquí tenemos un problema porque al mundo del centro, al mundo progresista, parecería ser que sin querer queriendo están dando a entender que los símbolos nacionales son de los otros y no de ellos, ¿no? Bueno, esto fue lo que vi, te doy la palabra ahí para que tú nos comentes algo y con eso cerramos la entrevista. No había bandera francesa, efectivamente. No sé si había centristas uh-huh. en esa uh-huh. Porque uno de los temas es ahora, en esta segunda vuelta, si los centristas van a ir a votar o no. Uh-huh. Si los centristas no van a votar, puede ganar efectivamente el partido de Le Pen. Uh-huh. Y lo que está ocurriendo con este nuevo Frente Popular, así se llama, que va desde el Partido Socialista hasta la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, en el fondo están siendo un bloque contra algo. Uh-huh. Y eso me hace recordar mucho el estallido social, donde no habían banderas chilenas, donde no habían banderas de partidos políticos,
donde habían banderas de causas independientes y causas que entre ellas son contradictorias. Y uno de los problemas que tiene el nuevo Frente Popular es que tienen temas entre ellos que son absolutamente contradictorios. Uno de los candidatos es François Hollande, el expresidente de Francia, el cual su ministro de Economía se llama Emmanuel Macron. Y él va por el nuevo Frente Popular y van en la misma coalición con Jean-Luc Mélenchon, que le hizo la vida imposible cuando François Hollande fue presidente. Por lo tanto, aquí de nuevo nos encontramos con lo que hemos hablado tantas veces. Hay un contra algo, no hay un favor de qué. ¿Qué los une? El estar contra la extrema derecha. ¿Qué los une? ¿Qué más aparte de eso? No está claro. Y yo no tengo claro que los centristas vayan a votar la próxima semana. Veremos si se llega al 68% de la votación, veremos si es que logra los 289 escaños la ultraderecha, porque los escenarios son o que lo logre mayoría absoluta gobierno de ultraderecha, o de extrema derecha, o que gobierne en minoría, o que haya un bloqueo institucional donde no puedan formar gobierno y esto sea ingobernable en Francia. Bueno, temas que dan para tanto más, pero por de pronto, Paulina Astroza, muchas gracias por esta entrevista, que tengas un buen día. Gracias a ti, lamento lo largo, pero si no se explica esto, no se entiende muy bien. Lo que pasa hoy día en Europa. La profesora Astroza se desplegó en la plenitud de sus facultades.